Hola, ¿qué tal? Espero que hayan tenido una muy buena semana, que el estudio de hace 8 días les haya servido para reflexionar, ¿no? Acerca de lo que seguramente pasaron durante la semana, ¿no? Gracias al Señor, pues la cruzamos, la vivimos, y había una premisa general, ¿no? Desde el estudio de la semana pasada, que era, pues, entender acerca de lo que era la palabra de Dios, la Biblia, el libro como tal, físicamente, que no nada más era el libro, ¿no? Que carga el cristiano, o algunos que cargan. La idea naturalmente del aprendizaje o la enseñanza del estudio pasado era justamente eso, ¿no? Que pudiéramos ver la Biblia tal cual es, como es, ¿no? La representación que verdaderamente debe tener en nuestra vida es preponderante, es una prioridad que nosotros sepamos abrir estos escritos, que sepamos entenderlos a través de la oración, a través del poder del Espíritu Santo y por supuesto, y la más importante de todas, pues el poder vivirlo, ¿no? Porque como les explicaba, o sea, no hay ninguna circunstancia que no pueda estar alojada dentro del conocimiento de Dios, no pueda estar sustentada incluso sobre el conocimiento y la preeminencia, presciencia y preordinación de las cosas del Señor, pero muchas veces nosotros no lo vemos así, ¿no? Sabemos que es como que el librito que nosotros tenemos que llevar a las congregaciones o que tenemos en el buró de la recámara, etcétera, ¿no? Que es el libro que muchas veces nos identifica a los cristianos evangélicos, porque pues bueno, difícilmente ves a lo mejor a alguna persona de la iglesia tradicional o de algunas otras religiones con la Biblia, ¿no? Es como que parte de tu identidad cristiana. Pero pues encontramos en el estudio pasado que ese no es el verdadero sentido. El sentido justamente pues es aprender de ella, ¿no? Y saber que en ella es en donde está Dios, donde está Jesucristo, donde está el Espíritu Santo, donde vamos a encontrar absolutamente la salida para todo, la edificación de todo, pero también habíamos hablado, ¿no? La confrontación absoluta de todo, de toda nuestra vida, porque comentábamos en el estudio pasado, ¿no? Cómo mucha gente puede rehuir a conocer a Jesucristo a través de la palabra, pues porque inmediatamente los va a confrontar, los va a incomodar, les va a sacar sus trapitos al sol, ¿no? Y la verdad es que las religiones, pues lo que hacen es todo lo contrario, ¿no? Es ser permisivos, es solapar, es apapachar, y cada vez, cada vez se te presentan nuevas tendencias espirituales que te acomodan, que te convienen, que te mantienen en un estado de tranquilidad, ¿no? Que te mantienen en un estado de confort. Hemos oído dentro también de las congregaciones, de nuestras propias congregaciones, como muchas veces se nos dice, ¿no? Sal de tu zona de confort, etcétera, ¿no? Para vivir verdaderamente la vida cristiana, vivir lo que es verdaderamente la palabra del Señor. Cuando nosotros nos encontramos en un confort dentro del mundo, pues entonces eso es como una lucecita amarilla o quizá roja, ¿no? Porque estamos acomodándonos demasiado a lo que vivimos, estamos acomodándonos demasiado a lo que nos rodea, ¿no? En el sentido social, en el espiritual, en el laboral, en el escolar, en el físico incluso, ¿no? En el emocional. Entonces, la idea pues no es esa, ¿no? Y por eso muchas veces las religiones pues cada vez te ofrecen algo más atractivo, ¿no? Que te convence, que te conviene, porque pues no te molesta, no te confronta, no te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No, todo de acuerdo a tu percepción siempre va a estar bien, y a mí me acomoda pues que me gustan los colorcitos, a mí me acomoda que todo sea peace and love, a mí me acomoda que nadie me diga qué hacer, a mí me acomoda que nadie critique mis publicaciones pseudocristianas o lo que tú quieras, ¿no? No, pues no, la verdad es que la verdad no es así, ¿no? La Biblia tú la abres y obviamente todo eso pues va a saltar a la luz. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo llegó aquí cuando Cristo ascendió a los cielos, y que nos daría a nosotros siempre pues una convicción de pecado, nos iba a redarguir, nos iba a dar convicción de juicio, nos iba a dar por supuesto también enseñanza, y a recordarnos todo lo que pues, aprendemos en estudios, en la lectura diaria de su propia palabra, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos lleva a vislumbrar cada vez que abrimos la Biblia, ¿no? Me preguntaba una hermana la semana pasada, bueno, entendiendo, y para la gloria del Señor, entendiendo firmemente ahora para qué carambas tengo la Biblia en la mano, para qué sirve, por qué la tengo como cristiano,
Saludos a los oficiales que nos están cuidando, muchas gracias. Me decía cómo empezar, ya una persona de años en Cristo, ¿no? Y me decía cómo empezar verdaderamente a leer la Biblia. Bueno, la realidad es una, Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo está desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis 22, ¿no? Podemos empezar, me decía, por algún tema en específico, por algún libro en específico, por el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento. Yo le aconsejé, ¿no? Y es un consejo que a todos los nuevos convertidos les doy, que es, pues puedes empezar por el Evangelio de Juan, que es donde se describe de una manera mucho más amorosa al Señor y el carácter de Jesucristo. Está más plasmado en el Evangelio de Juan que en los otros 3 evangelios o que en algunos otros libros de la palabra. Esto no quiere decir que no tenga ninguna importancia. Naturalmente, cada libro es importante, cada palabra escrita en la Biblia pues es la boca del Señor hablando a nuestras vidas, ¿no? Entonces, no es que sea efectivamente todos empezar a leer el libro de Juan, pero me llamaba mucho la atención que una persona de años hubiera entendido el poder de este libro, ¿no? Y cómo la palabra de Dios tiene que en serio empapar su vida y encontrar toda circunstancia reflejada en ella, pues para salir adelante, para poder confrontar incluso a personas que nos puedan llegar a atacar o que nos puedan llegar a querer desanimar, ¿no? Y esto tristemente hasta pues, en las congregaciones, ¿no? Yo me he topado tristemente con muchas personas que han claudicado en el camino de Jesucristo, que han encontrado más, por así decirlo, más comodidad al retirarse de las congregaciones y encontrar amigos en el mundo o encontrar situaciones en el mundo, que lo que se puede encontrar dentro de la palabra del Señor o de una administración adecuada dentro de la enseñanza, ¿no? Tristemente en las congregaciones llega a suceder que como los empiezan a juzgar y los empiezan a confrontar de una manera que en realidad no es nada bíblica, pues los lastiman, ¿no? Los lastiman, los ofenden, los sobajan, y con la Biblia en la mano, ¿no? O sea, agarran a la gente a bibliazos en lugar de agarrarla con palabras y lazos de amor como lo hubiera hecho Jesucristo, ¿no? Digo, si tú has pasado por esa situación, como quizá muchos de nosotros lo hemos hecho, hay una parte muy importante que nos enseña la propia Biblia, que es justamente eso, ¿no? O sea, poner nuestra mirada siempre en Jesucristo y en el amor del Señor y no en el corazón imperfecto del ser humano, ¿no? Porque todos somos así, pastores, líderes, predicadores, amigos, padres, hijos, hermanos, primos, todos absolutamente llegamos a poner la mirada en el lugar equivocado, ¿no? Y jamás en Jesucristo. Es verdad que nosotros también tenemos que ser prudentes de lo que se nos enseña, del alimento que se nos da, que no sea adulterado ni que sea carnal, sino 100% espiritual, ¿no? Y muchas veces se escudan en decir, no, esto viene de parte de Dios y te pueden de verdad lastimar en el espíritu o en el alma muy feo. Pero pregúntate siempre algo, ¿no? La persona que te puede hablar así, la persona que se pudo haber comportado contigo de cierta manera, es bien sencillo saber si viene de parte de Dios o no. Pregúntate, ¿Jesús te hubiera hablado así? ¿Jesús te hubiera hecho sentir así, siendo tú su hijo, su hija? Sabiendo que aún cometemos pecado, que aún estamos llenos de error, pero Jesús me hubiera hablado así. Esa sería la exhortación del Padre. Seguramente en muchas ocasiones que a lo mejor están viniendo ahorita a tu mente dirías, no, pues la verdad no. Entonces, ¿por qué afligirte si sabes que no es Dios? Si sabes que es la carne de tal persona o de cierto hermano o hermana que está provocando que te lastime, ¿no? Entonces, no tenemos ninguna necesidad de cargar con eso. Con lo que no viene de parte de Dios no tenemos ninguna necesidad de lidiar. Pero cuando el Señor entonces nos exhorta, cuando el Señor en su palabra nos confronta y saca a la luz a través del Espíritu Santo y le da convicción a nuestro espíritu de que hay cosas que están erróneas, sí va a doler, sí nos va a lo mejor a confrontar de una forma en la que queramos negar que las cosas sucedan, pero finalmente el Señor sabe por qué lo hace y nosotros tenemos que ser humildes y dóciles para aceptar la disciplina del Señor. El Señor siempre, además de la exhortación, además de la corrección que siempre nos va a estar dando porque nos ama, va a existir ese abrazo, ese ungüento, ese bálsamo de consolación siempre, ¿no? O sea, no te va a dar una paliza el Señor a través de una prédica o a través de una lectura bíblica, porque pues, te puede llegar a dar una paliza y el Señor no te va a dejar ahí y sóbate, ¿no? Y hasta que se te quite el berrinche o el lloriqueo, pues ya vienes otra vez a mí. No, la verdad es que no es así. Igual los mensajes bíblicos, todos
deben de tener el carácter del Señor, ¿no? Que es la edificación, la exhortación y por sobre todas las cosas la consolación, que es una parte fundamental del corazón de Jesucristo, ¿no? Jesús, por ejemplo, reconocía el pecado en muchísima gente y aun cuando la exhortaba para edificación y para arrepentimiento, un arrepentimiento genuino que era doloroso muchas veces, Jesús nunca los dejaba sin el bálsamo de su cariño, sin el bálsamo de su amor, de su esperanza, de su fortaleza, ¿o sí? Jamás. Bueno, cuando les puso una arrastrada a los fariseos era porque esos cuates no había arrepentimiento en ellos, ¿no? Y había un legalismo, y les guste o no, y son palabras de Jesús, ellos eran hijos del diablo, ¿no? No eran hijos de Dios. Entonces, bueno, había muchísimas cosas ahí. Entonces, digo, me extendí un poco en la introducción y en retomar un poco lo que era el estudio pasado, pero finalmente el fundamento bíblico es lo que tiene que regir nuestra vida. Nuestros pies no pueden despegarse nunca de la palabra del Señor. Les explicaba, deberían de ser como sandalias, como zapatos nuestros para andar siempre, cada paso, bien puestos sobre la Biblia, ¿no? Vivirla verdaderamente, no vivir en un mundo carnal ni en un mundo físico, sino en un mundo en el que nosotros ya pertenecemos, que es en el celestial, en el espiritual, en un mundo sobrenatural, ¿no? Que se burle quien se burle, o sea, las risas, las burlas, los atropellos, todo eso que puede generar placer para quienes puedan burlarse, atacarte o hacerte sentir mal, nada de eso a las personas que lo practican les va a ayudar, ¿no? Para salvarse del fuego eterno, de la condenación eterna. Todo lo contrario, los ayudará, yo creo que a caminar más rápido para allá. Duele, pero es la verdad, ¿no? La palabra del Señor nos enseña eso. Finalmente es por quienes debemos más de orar, por todas estas personas, dice la palabra de Dios, ellos no nos conocen a nosotros porque no le conocen a Él, ¿no? Entonces, a veces nos fijamos demasiado en nosotros, perdón que me extienda un poco, pero a veces nos fijamos demasiado en nosotros y en la burla que recibimos de ciertas personas, pero por el daño que nos hicieron, ponemos más atención en que hirieron nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, ponemos más la mirada en nosotros mismos que en lo que esa persona está transitando, ¿no? Que es pues, obviamente el camino a la condenación eterna. Entonces, aquí, ¿qué te dolería más, no? Que te hayan a lo mejor burlado de ti o que tú sepas que él camina, que es un muerto viviente, que camina a la condenación. Pues híjole, qué fuerte, ¿no? Entonces a lo mejor debemos dejar también de ser un poquito susceptibles y decir, no se trata de mí, no se trata de ti. El perdido finalmente eres tú te puedes burlar, pero el perdido no soy yo, eres tú. Pues qué fuerte, ¿no? Pero bueno, al ratito, si quieren, les paso ahí ya bien el link del estudio para que podamos estarlo estudiando, estarlo repasando y poder el aprendizaje pues afirmarlo un poco más, ¿no? Vamos hoy a tocar otro tema que también es bastante interesante, que en realidad nos va a dar muchísimo de qué pensar, nos va a confrontar, por supuesto, y digo, eso es natural también, pero finalmente todo este tipo de enseñanzas pues vienen de parte del Señor, ¿no? Y la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser humildes y para escucharla, ¿no? O sea, jamás pongas tu mirada en quién te está dando el estudio ni nada. Si tú crees que viene de parte del Señor, impactará tu espíritu. Si no es así, si queremos solamente escuchar con los oídos carnales, sino con los espirituales, como hablábamos hace una semana, pues difícilmente vamos a encontrar algo que nos edifique, ¿no? Pues bueno, el tema de esta noche, ya para entrar ahora sí en materia, yo espero poder darlo en una sola parte, pero pues si no, pues lo dejaremos para dentro de 8 días. Se llama Las tentaciones y la obediencia. Vamos a hablar acerca de las tentaciones y de la obediencia. ¿Por qué dos cosas que pues a nosotros, pues digamos así a primer oído, pues chocan? Porque las tentaciones sabemos que es algo contrario al espíritu y la obediencia es algo en pro del espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, porque pues justamente la segunda parte del estudio, que es la parte de la obediencia, no se llega a dar a causa de las tentaciones. ¿Pero cómo a causa de las tentaciones? Bueno, quizá tenga usted razón en pensar que no es acerca de las tentaciones, sino de la consecuencia de las tentaciones o del fruto de la tentación al cual nosotros damos paso y que se llama pecado. Así de fácil, ¿no? Nosotros vamos a encontrar en este estudio algunos aspectos que nos van a dejar pues pensando un poco, ¿no? Acerca de, me atrevo a decir, una catalogación o clasificación de pecados.
No es que nos vayamos a poner a analizar los pecados uno por uno, pero sí vamos a aprender que el pecado en nosotros debería de ser conocido, no por la práctica de él, sino por la conciencia de que podemos llegar a caer en él a través de las tentaciones. Quiero empezar diciendo las tentaciones, porque hay muchísima gente que se superatormenta porque es tentada, porque cree que está ofendiendo al Señor, porque cree que está perdiendo la salvación, que ya lo hemos hablado que eso no existe, lo tocaremos en su momento el tema. Y estamos nosotros a veces súper azotadísimos y preocupadísimos porque estamos siendo tentados, ¿no? Tentados a través de los ojos, o a través del oído, o a través de imágenes, de películas, de música, de modos de vida, de muchísimas cosas, ¿no? Y estamos padeciendo así tanto porque estamos siendo tentados y tentados a diario por Satanás, estamos siendo tentados y no podemos nosotros luchar contra los pensamientos que siguen tentándonos y estar conscientes de que la tentación sigue presente en nuestra vida y estamos siendo tentados y tentados y tentados y nos martirizamos muchísimo creyendo que eso está ofendiendo al Señor. Vamos a ser muy claros y nos vamos a ir con mucho cuidado porque no quiero que se malinterprete nada de lo que aquí se va a decir y por eso que consta en grabación. La tentación no es ningún pecado. La tentación no es ningún pecado, la tentación es un arma que usa Satanás para despertar lo que hay de pecado en nosotros. La palabra del Señor nos dice a nosotros, nos enseña a nosotros que cada uno somos tentados conforme a nuestras propias concupiscencias. ¿Qué significa eso? Conforme a nuestros propios placeres o nuestros propios gustos, con eso somos tentados. Por ejemplo, si hay alguien que le encanta el trago, por ahí es por donde lo van a tentar. Si hay una chava que le encantan los chavos, por ahí es por donde los van a tentar. Si hay alguien que le gusta, por ejemplo, ver películas que no son apropiadas, por ahí el chamuco se va a dar a la tarea de ponerte los canales gratis para que tú no tengas ningún problema. Es decir, lo hablo muy en general porque hay una cantidad infinita de pecados. Pero simple y sencillamente, por ejemplo, si para mí el alcohol no significa absolutamente nada, o sea, yo jamás voy a ser tentado, ¿no? Por tomarme una copa, ¿no? Y decir, ¡ay, estoy pecando por emborracharme! Y entonces sí pecar en contra del Señor, ¿no? Si hay alguna persona pues, que no tiene nada que ver absolutamente con fumar, por ejemplo, Satanás jamás lo va a poder convencer enseñándole un supuesto estilo de vida o un supuesto círculo social al tener un cigarro en la mano. Porque esa persona no va a hallar placer en eso. Pero a lo mejor a este muchachón le encantan las muchachonas, ¿no? Pues Satanás no lo va a tentar con el cigarro, pero sí lo va a tentar con algo que produzca en él Sí son los que nos están cuidando, ¿verdad? Por eso tocan. Bueno, qué amables. Sí me doy a entender, entonces justamente es por eso. No es que tú, por ejemplo, al ser tentado por algo de acuerdo, o cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras propias concupiscencias, tengamos en ese momento que catalogar lo que estamos, con lo que estamos siendo tentados como un verdadero pecado. Yo no quiero que nos confundamos. Por ejemplo, cuando Jesucristo dice, aquel varón que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella en el corazón. Por ejemplo, estoy diciendo, en pensamiento, ya la vio, ya la ubicó, le gustó, y Jesús dice, tú ya pecaste, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces dices, bueno, pero estamos hablando de que los pensamientos pues, pueden entrar por los ojos, estamos maquinando, estamos tratando de pensar en qué sucedería si practicáramos ese pecado. Pues entonces sería como una aparente contradicción, pero miren, no es así. Cuando Jesucristo habla justamente de que alguien ya codició a una mujer y la deseó y ni siquiera es tu esposa y tantas, o la viste a lo mejor en un programa de televisión, o bueno, ya tantas cosas donde se pueden ver una serie de pecados, dice el Señor, tú ya al momento de pensarlo, de maquinar el plan, tú ya pecaste en tu corazón, pero me estás diciendo que la tentación no es pecado, sino hasta que da a luz la tentación a un verdadero pecado, entonces en ese momento nosotros ya estamos transgrediendo la ley. Pero cuando, por ejemplo, Jesucristo dice, aquel que la codicia, aquí no dijo aquel que es tentado por codiciar a una mujer, está pecando. No, dijo, aquí tú ya pecaste porque ya la codiciaste. ¿Me doy a entender? Hasta en el pensamiento podemos llegar a pecar. La tentación puede venirte en el pensamiento, sí, eso no es pecado. Pero si tú das paso a que ese pensamiento
en este caso se convierte en la codicia de una mujer o de un hombre, tú ya pecaste, porque ya hay una característica fundamental: codiciaste. Si el Señor es claro en su palabra y dice, si tú la miras y te volteas, no pasa nada, pero si tú la miras y la codicias, tú ya pecaste. ¿Estamos claros? Entonces, tú vas a ir al lugar donde sabes que hay muchas chavas bonitas, o muchos chavos, ¿no? O a un lugar donde hay mucho trago, o a un lugar donde hay exceso de algo, ¿no? De drogas o de, bueno, vete a saber, ¿no? Tú ya sabes que está ahí. Y muchas veces nosotros mismos hasta nos engañamos y decimos, bueno, vamos a esos lugares, pero yo no participo, ¿no? Y no participas, vamos a dejarlo en ese aspecto, si no participas. Pero tú estás tentado a hacerlo, ¿no? Tentado a lo mejor pues irte con alguien, tentado a lo mejor a darle un hit a un cigarro, tentado a lo mejor en pues hoy desbalagarte y echarte unos 4, 6, 8 whiskies, yo no lo sé, ¿no? Y estás tentado a hacerlo, pero tú en tu conciencia sabes que eso es solamente la tentación y tú estás viviendo tu vida en santidad, tú estás viviendo en ese lugar conforme a los principios del Señor, no hay ningún problema, no estás cayendo en eso, no lo estás maquinando en la mente. Salud, ¿no? De pronto empiezas pues a caer, empiezas a ser un poco permisivo contigo, empiezas un poquito a ya no verle tan grave o el lado tan oscuro a la práctica de ciertas actividades, porque bueno, finalmente pues, tú no has caído, y bueno, sigues siendo tentado y sigues siendo tentado, y está ahí la tentación. La realidad es que tarde o temprano pues vas a caer en práctica, porque nosotros, aquí es algo que yo quiero que aprendan muy bien, podemos incluso cauterizarnos de tentación, de no entender la tentación como una alerta para poder caer al pecado, sino como, aquí viene otra vez, yo ya la domino. Y nos hacemos a veces tan confiados de la tentación que a veces ya ni siquiera la tomamos en cuenta, aunque ahí esté. Y nos damos cuenta de que a veces cuando pecamos, ni siquiera nos dimos cuenta de que caímos en pecado, porque la tentación para nosotros ya era muy familiar. Se nos hizo una costumbre y se nos borró, se hizo invisible. ¿Me doy a entender? Es decir, la práctica, por ejemplo, de la exposición a las tentaciones, te va a hacer, quieras o no, que ya todo se vea normal. Es como acostumbrarse a la luz. Si ahorita apagáramos la luz 5 minutos y de pronto la prendemos, ¡pum!, pues nos va a dar el flashazo, ¿no? Y vamos a entender que ya hay luz y inmediatamente tus ojos empiezan, la pupila a hacerse más pequeña, etcétera, para recibir menos cantidad de luz y que no te deslumbre, hasta que llega un punto en que tú te acostumbras y tú ya no ves la luz que te deslumbra, ¿o sí? Tú ya solo ves luz, pero tu cerebro, tu propio sistema ya no está reaccionando en conciencia de decir, es demasiada luz, tengo que hacer esto. No, ya llegó a un punto estable. Con la tentación es exactamente igual. A veces nuestra vida está tan llena de tentaciones por todos lugares, por todos lados y por todos lados, que nosotros no nos damos cuenta que estamos siendo tentados hasta que sucumbimos al pecado. Hasta que nuestra práctica de vida cristiana es como que muy común y muy corriente. Y nos atrevemos muchas veces a decir, pues sí, o sea, yo estoy en el antro, pero no estoy pecando, ¿no? Y de verdad que nos empezamos a convencer de que no estamos haciendo nada malo, ¿eh? Y de verdad que nos empezamos a convencer de que, bueno, pues estoy a las 11 de la noche y empiezan a pasar películas inapropiadas, pero pues la historia está buena, ¿no? Y antes lo que tus ojos santamente no deberían de ver y dices, me volteo ya cuando haya pasado todo el relajo, pues a lo mejor levanto la mirada. No, de verdad que no, ¿eh? Te la avientas. ¿Es en serio? Pues es de verdad, ¿no? Lo mismo cuando empiezas pues a convivir y a conbeber, ¿no? Y que empiezas, no, bueno, me voy a tomar una y que no pasa nada. Y que ya después, o sea, sigues en exactamente el mismo ambiente, pero un año después, tú sigues, sí, si tú quieres, no emborrachándote. Sí, a lo mejor no te estás emborrachando, pero en lugar de tomarte una o dos, ya tomas uno o dos, pero cartones. Porque tú ya te acostumbraste a beber de la misma manera que todos los demás y tú ya no percibes el daño que te estás haciendo. ¿Me doy a entender? Lo mismo con cualquier otra cosa. Y las tentaciones son así, son delicadas. Satanás jamás te va a enseñar, por ejemplo, un pulmón lleno de cáncer, ¿o sí? Así todo carcomido, o una enfermedad de no sé qué otro tipo.
Satanás lo que te va a enseñar es un estilo de vida, un modus vivendi, hablando por ejemplo de delincuencia y todo eso, ¿no? Satanás jamás te va a enseñar, pues cómo puedes padecer en la cárcel, ¿no? Que todo el mundo padece ahí de una manera espantosa, horrible, pobre gente. No, te va a decir, tú practica esto, ¿no? Pues tú vas a poder comprar coches, te vas a poder comprar esto, vas a vivir mejor, ¿no? Si eres muy inteligente y difícilmente te van a cachar, o practícalo por un tiempo y después pues ya vive una vida normal, en lo que haces dinero. Hay un montón de sutilezas de parte de Satanás para que seamos tentados conforme a nuestra concupiscencia y que nosotros ni cuenta nos demos. El pecado jamás va a ser agresivo para ti. La forma en cómo va a llegar a tu vida y a mi vida nunca va a ser agresiva, jamás. O sea, si alguien llegara y te invitara, por ejemplo, a vender droga, así, oye, vende droga, tú inmediatamente, ¿qué vas a decir? No, no manches, ¿qué te pasa? No. O sea, ¡pum!, un golpe. No, pues te estás recibiendo el golpe. Pero si en cambio te vas a llenar de amistades, pues a lo mejor con mucho dinero, o a lo mejor que te invitan a muchos lugares, o que estás viendo cómo compran coches y que les va bien, o que empiezas, y de pronto te enteras, ay, pues que se me hace que tiene como que un negocito medio chueco por ahí, ¿no? Ha de ser medio malandro, ¿no? Pero pues también tiene a lo mejor su despacho de abogacía, y no estoy diciendo que los abogados son delincuentes, y ahí vas, y ahí te va metiendo hasta que eres muy, muy buen amigo, y un día de tanta confianza te dice, mira, la verdad es que a mí me va bien, pero de donde yo en serio saco todo el dinero, pues a lo mejor yo, pues, por ejemplo, mando droga con perros a Colombia, ¿no? No, pues acá y te cuenta el plan, y dices, ay, pues llevas años así, te funciona, te estoy viendo, oye, pues que una no le entrarías. Te puedo apostar que tú no puedes sentir el trancazo como si el primer día que le dijeras, oye, yo drogo a perros y les meto bolsas de cocaína en el estómago para mandarlos a Colombia, ¿le entras? Pues jamás lo harías. Pero después de que tú te acostumbraste tanto a un estilo de vida y a ser tentado a lo mejor por todo lo que rodeaba a esta persona y dices, bueno, pues yo puedo estar en lo mismo, no te va a costar ningún trabajo. Y me puedes decir así ahorita, no, yo jamás lo haría. No, yo conozco mucha gente y que me ha invitado a muchas cosas, siempre he dicho que no. Yo no estaría tan seguro de que no pudiéramos caer, a menos de que nosotros tuviéramos la certeza de que es una estrategia de Satanás. Solamente así. Y con esto vamos a ir empezando. Miren, Satanás solamente tiene 3 formas de atacar. 3, si a mí me ha atacado como de 20,000, no, solo tiene 3. 3 formas exclusivamente de atacar tiene Satanás. Lo hizo así en un inicio, lo sigue haciendo en la actualidad. Y vamos a ir rápidamente a Génesis 3, acompáñenme por favor ahí a Génesis 3, vamos a ir viendo las maneras tan sutiles en cómo ataca Satanás, cómo nos empieza a tentar, y vamos a concordar en que son 3 nada más. Naturalmente en cada una de estas 3, y como les decía en un inicio, nosotros a lo mejor vamos a estar catalogando cierto tipo de pecados porque van a entrar en estas 3. El que me digas va a entrar en estas 3. Y lo vamos a ver desde nuestra propia vida, para que el Espíritu Santo nos redarguya, nos dé convicción de pecado. Lo vamos a ver en nuestras iglesias seguramente, en nuestras familias, en nuestro trabajo. Lo vamos a ver en todos lados. Pero nosotros tenemos que ser astutos, porque la palabra de Dios dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Se supone, o el apóstol daba por hecho de que nosotros no las ignorábamos, con el único fin y el único propósito de que al conocerlas, las evitemos, porque de nada sirve conocerlas y a ir como borregos, ¿no? Y caer. Miren, vamos rápidamente, Génesis 3, vamos a leer del 3 al 3, es un poco largo. Miren, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Versículo 6,
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Vamos poco a poco. Toda tentación es un engaño. Toda tentación para pecar es un engaño. ¿En qué engaño? Todo pecado simple y sencillamente va a dar una satisfacción temporal, va a dar una satisfacción, quiero decir, que no satisfaga 100% lo que tú creías, para que me entiendas, ¿no? Cuando Satanás a nosotros nos tienta conforme cada persona cree, más bien, él nos hace creer que nosotros al caer vamos a obtener el bien prometido, ¿no? Por la propia tentación. Porque tú cuando codices algo, por ejemplo, un coche, dinero, mujeres, hombres, vicios, todo lo que tú quieras llegar a codiciar a través de una tentación, o un estilo de vida, o el estar fumando, o sentirte en un viaje drogándote, todo lo que tú quieras y me digas, tú no puedes ser tentado si no sabes qué es lo que te va a producir. Jamás, jamás. Por ejemplo, tú no puedes ser tentado por el alcohol si no sabes que te va a producir pues, el estado de embriaguez que a tanta gente le gusta. Tú no serías tentado porque no sabrías y no conocerías el fin o lo que te promete. Tú eres tentado con la promesa del resultado. ¿Me doy a entender? De una persona atractiva, de un aparente buen negocio, de un buen estatus social, de un buen pasatiempo, de un buen estado de ánimo por meterte no sé qué. Todo eso tú lo tienes que tener consciente como resultado para caer dentro de una tentación, ¿no? Porque si tú dices, pues me está tentando con el cigarro, ¿y el cigarro qué? O me está tentando con un hombre, con una mujer, o con un negocio turbio, pero pues ¿qué? No conozco el resultado, no sé cuál es el resultado, dime, ¿tú le harías caso? Pues claro que no. Tú entiendes que siempre va a haber un resultado. Y como termina el versículo 13, dice así: la serpiente me engañó y comí. Aquí había algo que es fundamental, ¿no? En Eva, y que tuvo que reconocer, ya después de haber metido las cuatro porque eran 2 de Eva y 2 de Adán, nice. Las 4 patotas eran un engaño, era un engaño, y Satanás siempre va a luchar por hacernos sucumbir ante un engaño, siempre. Nada de lo que nos diga Satanás va a ser verdad. No quiero decir que no sepa decir la verdad, porque ahorita lo vamos a analizar, pero la tentación, todo lo que nos puede prometer esa tentación, nunca va a ser conforme a los principios establecidos por el Señor, ni conforme a su voluntad. Todo lo que aparenta ser su voluntad es un engaño. Ejemplo, la idolatría. Todas las personas que venimos de la iglesia tradicional y de muchas otras que hay en cualquier cultura o en cualquier parte del planeta, nos enseñan justamente eso, ¿no? Están haciendo algo que aparentemente es bueno, pero es malo, y el engaño es total. La promesa, por ejemplo, de un santo de sanar a alguien, de que entre a la universidad, de que te consiga un trabajo, de tantas cosas y de tantos favores que pueden llegar a ser los santos y que son reales, escúchame, son reales, no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Ojo, Satanás en una tentación como esta y en un pecado como origina aparentes beneficios para mantenerte pecando en contra del Señor. ¿Me doy a entender? Creo que ya lo he platicado algunas otras veces, pero por ejemplo, yo conocí una persona que tenía a su hija enferma y que le rezaba muchísimo y ponía toda su fe en la Virgen de Guadalupe, ¿no? Como la gran mayoría en México, lamentablemente. Y lo que le pedía se cumplió. La hija sanó. Yo jamás entraría al cristianismo, me decía, pues yo soy guadalupano
y yo le debo la vida de mi hija a la Virgen de Guadalupe, quien fue quien sanó a mi pequeña, ¿no? Yo dije, mira, ese es un engaño de Satanás. ¿El milagro se dio? Sí, porque no solamente Dios hace milagros. Todo el mundo espiritual tiene la capacidad de hacer algo sobrenatural en la tierra, lo que conocemos normalmente como un milagro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues es que a mí me respondió, sí, te pudo haber respondido, pero detrás de ese resultado aparentemente positivo no está Dios. Está Satanás, que quiere mantenerte ahí con tu confianza puesta en un ídolo para que tú sigas pecando en contra de Dios. ¿Qué sucede con Adán y Eva cuando dijo, me mintió y yo comí, me engañó y yo comí? Yo creí que el resultado que me estaba él ofreciendo iba a ser verdadero hasta que tú apareciste, Señor. Porque si ponemos atención en el relato, no había ninguna bronca hasta que Dios habló con ellos. ¿Salud? ¿Me doy a entender? O sea, si Dios no se hubiera aparecido a lo mejor delante de, o hubiera preguntado por Adán y por Eva, pues ellos a lo mejor hubieran seguido creyendo la mentira del diablo, porque no iba a existir el Señor para que con esto se dieran cuenta que lo que habían hecho había estado mal, había sido un pecado, había sido una desobediencia fatal al Señor, ¿no? Pero solamente con la presencia de Dios ellos pudieron darse cuenta de que lo que habían hecho había estado mal. Fíjense qué tremendo y qué terrible. Nosotros podemos estar haciendo un montón de prácticas de muchas cosas y estamos pecando en contra del Señor y ni cuenta nos damos, porque el Señor no nos ha preguntado, porque el Señor no nos ha confrontado, porque no nos hemos metido justamente tanto en su presencia como para que nos diga, oye, pues tú llevas 5 años haciendo esto y tú, ouch. Y yo ya me había acostumbrado a la sutileza de la tentación que me tenía por completo engañado. Fíjense qué tremendo. Adán y Eva, porque aquí dice, miren, dice, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de la higuera y se hicieron delantales. Ellos solamente, aquí no dice que ya sabía que eran malos y que habían sido prácticamente poseedores del primer boleto a la destitución de la gloria del Señor. No, aquí no dice eso, aquí solamente dice que ya conocían que estaban desnudos, ¿no? Pero el versículo 8 aquí nos da la clave y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Miren, si al comer el fruto prohibido, o que no era el fruto prohibido, sino en realidad lo prohibido era comer, ellos hubieran sabido que ya estaban pecando en contra de Dios, ellos no hubieran tenido tiempo de estudiar corte y confección y hacerse sus chambritas. No, ellos desde ese mismo momento hubieran buscado esconderse de la presencia de Dios sin que Dios tuviera que aparecerse delante de ellos, sin que Dios se tuviera que dirigir a ellos. Haz de cuenta, como lo manejan las películas, muerde el fruto, que igual ya también en algún momento lo habíamos platicado, que yo no sé por qué dicen que es una manzana, la Biblia no dice que es una manzana, tampoco dice que sea qué, mucha gente supone que es un higo, porque dice que tomaron las hojas de la higuera y con eso hicieron delantales, ¿no? Tampoco, como mucha gente cree que que Eva fue corriendo al lugar donde estaba Adán, y Adán estaba ahí rascándose la espalda con una vara y le dio del fruto. No, ahí dice, y le dio comió ella y le dio, es decir, estaba ahí, ¿no? Ahí estaban los dos, pues, para que nos entendamos. Pero dice la palabra de Dios al versículo 8 que dice, y oyeron la voz de Dios, y ahí fue cuando todo tronó. ¿Cuándo? Cuando oyeron la voz de Dios, cuando dijeron, a ver, voy a leer qué puedo y qué no puedo, qué dice el Señor. Cuando ellos oyen la voz de Dios, como nosotros que nos ponemos en oración y nos ponemos a estudiar su palabra y escudriñamos y sabemos qué es lo que está diciendo el Señor, en ese momento me doy cuenta qué pecador soy. En ese momento me voy a dar cuenta a través del Espíritu Santo que me va a dar convicción de pecado, qué es lo mal que hay en mi vida. Pero se nos hace más fácil ver lo que hay en la vida de los demás, ver lo que hay en la vida de todos menos en la nuestra. ¿No? Porque estamos como Adán y Eva, nosotros ya nos atarragamos de ese fruto, esa es la neta, pero Dios no nos ha preguntado nada, ni chance le hemos dado. No es que Él no pueda, ojo, es que nosotros no le hemos dado chance porque a nosotros no nos interesa esto, ni su voluntad. Ahí es cuando Dios nos va a preguntar, a ver,
¿hiciste lo que te prohibí? ¿Prohibí? Ay, es que en el cristianismo les prohíben todo. Sí, sí. Y no es que nos prohíban todo. No nos prohíbe, el Señor nos prohíbe por nuestro propio beneficio, no por no nos pone el pie en el cuello, para que me entiendan. Es por nuestro propio bien, por nuestro propio beneficio, por la sanidad de nuestra alma, por el beneficio espiritual que nosotros tenemos, que existen prohibiciones. Ay, pero es que, hermano, yo no le puedo decir a alguien que Dios sí te va a prohibir algunas cosas, porque la gente se acostumbra a decir, no, aquí nada nos prohíben. Es verdad, la palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuando te dice no todo te conviene, pues es que eso es lo que no tienes que hacer. Lo que no tienes que hacer tiene un sinónimo: prohibición. ¿Qué palabra tan fea? Pues perdóname, pues está más fea la palabra infierno, ¿no? Y yo he escuchado de verdad que la gente dice, no, es que en serio a nosotros no nos prohíbe nada, todo lo podemos hacer, pero nosotros sabemos qué es lo que no nos conviene. ¡Qué risa, de verdad! De verdad, y con todo respeto lo digo, porque las personas que hablan así es porque están embarradotas de pecado y pues es que yo todavía no discierno si aquí me conviene o no. No, sabes bien que estás pecando, sabes bien que estás ensuciando el nombre del Señor. Sabemos bien que nuestra túnica blanca de blanca solamente tiene el nombre, porque de color ya no tiene nada, es manchadísima. Y esa es la realidad. Y la gente, de verdad, yo he escuchado cristianos que dicen eso, ¿no? No tenemos nada prohibido en el Señor, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y estás en la práctica de lo que según tú no te conviene. Cuando el Señor es claro y te dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no practiques esto. Ese no es una prohibición. ¿Qué no se lo dijo a Adán y Eva? Pero del fruto de este árbol, ¿qué? No comeréis. Y bueno, es que me es lícito, pero no sé si me convenga. Entonces me voy a echar un bocado. ¿Qué pasa? Así estamos. Esa es la realidad. Y fíjense cómo empieza Satanás a atacar. Y sigue, porque lo vamos a ver casi al final del estudio, pero vean cómo dice. Vámonos a Génesis otra vez 3:1. Dice, pero la serpiente era, ¿qué? Astuta. O sea, perdónenme, ¿la serpiente quién era? Satanás. Aquí no dice que la serpiente era un bruto, o que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, o que jugó a los dados a ver si pegaba o no tentar a Adán y a Eva. No, la serpiente es astuta y lo sigue siendo hasta ahorita. Tiene mucha astucia. Es decir, viven en un plano espiritual mucho más arriba que nosotros. ¿Me doy a entender? Nosotros, a través de Jesucristo y por el nombre de Cristo y por la misericordia de Dios, podríamos vivir en esa vida espiritual también, aún siendo terrenales. Pero no, somos más carnales que espirituales. Y como decía en un principio, estamos más acostumbrados a vivir una vida carnal y una vida terrenal que una vida sobrenatural. Y nos sorprende muchísimo a todos. Ay, es que ese hermano, qué discernimiento de espíritus tiene. Ay, ese hermano, qué impresionante don de sanidad. Qué impresionante cada vez que abre la boca y qué don de profecía. Yo me pregunto, si reconoces el poderío del Señor al otorgarle a sus hijos esos tremendos dones y que los estás viendo con tus ojotes y los estás oyendo con tus orejotas y estás viendo todo eso y te impresiona tanto, pero tú no estás consciente de que el espíritu que vive en esas personas es el que vive en ti, pues digo, estás en el hoyo. ¿Por qué a un ser espiritual o a una persona que sabe vivir en lo sobrenatural le impresiona eso? ¿Qué no sería o no debería de ser al revés? A mí me impresiona que todos los que estamos aquí, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, a mí me impresionaría que a lo mejor tú no oraras con tal poder que las montañas se movieran. Eso sería lo que a mí me debería de impresionar, la tibieza espiritual, no los portentosos milagros. De esos portentosos milagros se encarga el Señor y yo debería de estar acostumbrados a verlos diario. Diario. Pero es al revés. Y con todo respeto lo digo, pero por ejemplo, cuando hay eventos evangelísticos y hay congregaciones de que hay personas que pasan a dar su testimonio, miren, no me malinterpreten por favor, no estoy diciendo que esté mal, pero
avientan ahí su historia, que sí padecieron muchísimo, como cada uno de los que a lo mejor el Señor fue y los recogió. Cada uno podemos tener una historia trágica si tú quieres. Por otros el Señor fue con lazos de amor, por otros pues nacieron en cuna cristiana y el Señor es bueno. Pero siempre te ponen así, mira lo que el Señor hizo en mi vida, ¿no? Y es algo en verdad trágico. Y yo he visto en congregaciones, lo digo de verdad, con todo respeto, no quiero que se malinterprete, que la gente empieza a llorar por el testimonio, que le empieza a pegar en el corazón el testimonio de la persona que está escuchando. Dices, qué quebrantado de corazón está este hermano, qué fuerte testimonio impactó mi vida, cuando el testimonio más fuerte que debió haber impactado tu vida para que de veras cambiaras es ver a Cristo colgado en la cruz del Calvario. O sea, nos impacta muchísimo más qué tanto padeció el hermano y qué tantas lágrimas derramó que Cristo colgado muriendo por ti y por mí. Pues estamos al revés. Le damos más crédito a eso que a Cristo. Le damos más crédito a aquel que puede hacer milagros en el nombre de Jesús que al que no, cuando tendría que ser al revés. O sea, todos deberíamos... El mismo Señor es el que lo dijo, ¿no? Las señales lo seguirán. El Espíritu de mi Padre vive en cada uno de ustedes. Yo soy morador de ustedes. Hijo Jesucristo, yo no los dejaré. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y con Él y con la autoridad que Cristo nos ha dado, que Dios nos ha delegado en Cristo Jesús, como coherederos también del reino, juntamente con Cristo, deberíamos de poder hacer eso. Cristo lo dijo. Las obras que yo hice y aún mayores, ojo, porque son las obras, el carácter de Cristo, no nada más así de que le quiero escupir a alguien para que recupere la voz, ¿no? O le quiero poner lodo en los ojos a alguien para que vea. No dice, dice obras, lo que el Señor hacía, los milagros por supuesto también. Yo no sé cuántos de aquí hemos hecho un milagro, en el nombre del Señor por supuesto, pero eso es a lo que nosotros deberíamos estar acostumbrados. Y de nada de estarle gritando a 20,000 chamucos, estar 80,000 sesiones de liberación y no sé cuántas cosas, y el nombre de Cristo es poderoso en todo el universo. Y si tomamos la autoridad del Señor, si creemos verdaderamente en lo que es Dios y lo que hace en nosotros el Espíritu Santo, no tendríamos ningún inconveniente de hacer las mismas obras que Cristo, que los apóstoles. Pedro, o sea, aquí la sombra de Pedro pasaba por la gente y lo sanaba. Tú estás con tus cuates y a ver, no te muevas porque me des sombrita. Ya, tu milagro fue taparle el sol que estaba muy fuerte. Yo me quedé impresionado, por ejemplo, con el paralítico que estaba fuera del templo, ¿no? Y que les dice una moneda. Y que Juan y Pedro le dicen, ¿sabes qué? Pues no tengo oro ni plata, pero lo que te lo doy en el nombre de Cristo. Lo agarran y párate. Y el cuate entra al templo dando de brincos. Eso es power, eso es Dios. Y es lo que nosotros, no entiendo por qué nos asombramos, porque no estamos acostumbrados a verlos. Y honestamente, y con todo respeto lo digo también, hay mucha gente que solamente busca iglesias donde se vean esos milagros, donde se vean prodigios, señales del cielo. Y la Biblia es clara y dice, no, tú podrás ver llover milagros, pero si no están fundamentados en la palabra del Señor, eso es basura, Y deberíamos de tener la capacidad espiritual de saber qué es de Dios y qué no. Pablo dijo, pesa en cada uno de los espíritus para saber si son de Dios o no. Pero nos vamos más, de verdad es que estamos al revés. Y no es así. Pero la serpiente es astuta, como dice el versículo 1. Por todos lados sabe cómo hacerlo para poder engañarnos. No es ningún tonto, él sabe por dónde. Y si nosotros, repito, como en el inicio, pudiéramos tener la misma vida espiritual que tenían los apóstoles o que el Espíritu Santo nos otorga a nosotros, la serpiente no tendría astucia, porque nosotros seríamos más astutos con la sabiduría de Dios. ¿Qué es más sabio que Dios? Nada, ni nadie, ni el reino de las tinieblas, es más, ni el reino celestial, con todos sus seres espirituales, juntos pueden tener la sabiduría de Dios. Nadie. Nosotros podemos, no dice Santiago, podemos pedirle la sabiduría a Dios. Él la da abundantemente y sin reproche.
Y entonces aquí la serpiente ya no sería astuta, pero es astuta ¿contra qué? Contra nuestra carne, contra nuestro propio conocimiento. Y sigamos adelante, dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, pongan mucha atención a esta parte, con que ha dicho Dios, no comáis de todo árbol del huerto, con que te han dicho que está mal tener relaciones, con que te han dicho que está mal que te tomes una copa o te eches un churro de marihuana. Fíjense, o sea, la misma frase que utilizó Satanás, la hemos oído aquí un montón de veces. ¿A ti te han dicho que esto está mal? O sea, no, la realidad es que no. Uno no es ninguno, ¿no? ¿Qué te va a pasar si te fumas un cigarro o te fumas un chorro de marihuana? Uno no es ninguno. Te han dicho que está mal, ¿no? Pero la verdad yo no conozco a uno que se haya muerto por fumarse un churro de marihuana. Uy, nadie lo conozco. Sí, es verdad, ¿no? Y te empiezan a decir, a generar la misma onda, sutileza y con astucia con la que atacaron a Eva, ¿no? Con que Dios ha dicho, con que tu pastor ha dicho, con que no sé quién te comentó que esto no estaba mal. No, ¿qué crees? No pasa nada. En la misma iglesia cristiana, con que te han dicho que está mal declarar y decretar. No, tú hazlo, tú declara, tú decreta, que valga gorro un pepino la voluntad de Dios, es lo que tú dices, lo que lo sale de tu boca, tú tienes poder en la boca, ¿no? Tú puedes decretar y hacer manita de puerco a Dios, ¿no? Y decir, es lo que yo digo, y si no lo haces, me mato. Pero te han dicho que no, hazlo. Con que te han dicho que diezmar es bueno, no es cierto, todo se lo quedan los pastores, es para que vivan y para mantener todos sus lujos, todas sus casas. Con que te han dicho que es malo aplaudir, con que te han dicho que es malo, que tiene de malo vomitar, eso es el Espíritu Santo, ¿no? El vómito santo. Y es Satanás hablando. Es de la misma manera que atacó. Le dijo, con que Dios ha dicho no comas de esto. No, calma, no pasa nada. Dice el versículo 3. Perdón, versículo 4. Entonces la serpiente dijo 2 veces a la mujer, no moriréis. No pasa nada con que tú decretes y tú pretendas hacer tu voluntad independientemente de la de Dios. No pasa nada, no moriréis. Entonces, miren, dice aquí, por ejemplo, el versículo 4. Entonces la serpiente dijo, cuando yo estaba estudiando esto y me puse a pensar en la serpiente, pues hablando, digo, así fue. Yo dije, ¿con quién hablas? O sea, en primer lugar, ¿por qué tengo que entablar diálogo con el pecado? En primer lugar, ¿por qué tengo que ponerme a platicar con Satanás y darle santo y seña de por qué sí y por qué no he de actuar? ¿Qué no era suficiente de que, oye, quítate de aquí, ¿no? Como lo vamos a ver con Jesucristo. 3 preguntas, 3 respuestas. Adiós, papá. Y no me voy a poner a platicar contigo. Pero ya estaban aquí gestionando que si se valía o no. Si tú ya conoces que hay algo mal en la tentación que te está rodeando, ¿por qué gestionas? ¿Por qué dialogas? ¿Por qué dialogamos? ¿Será que no me puedo echar un cigarrito de marihuana? ¿Será que no me puedo aventar ahí la escena ahí medio fuerte de la película? Y ahí estoy tentado, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasará? ¿Será que puedo hacerlo? Y ya cuando ya hasta la escena pasó. Sutileza. ¡Pum! Lo hiciste. Pero lo hubiera visto si hubiera dicho, híjole, ¿será que puedo ver a esa vez? No, no puedo verla. ¡Pum! Un chorro de marihuana, híjole, ¿será que...? No, gracias. No tengo por qué dialogar. ¿Por qué Eva se puso a platicar con Satanás? ¿Por qué? ¿Te das cuenta? No podemos nosotros hacer lo mismo. No podemos nosotros ponernos a dialogar con nuestra concupiscencia y decir hasta dónde puedo, qué tanto es tantito. Ay, con que te han dicho. No, Señor, no se puede. Vamos a caer. No somos más fuertes, por eso es astuto.
Sabe por dónde y en qué momento. Dice así, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, está hablando del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Hay que poner mucha atención a esto. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Versículo 6, y vio, la mujer vio con los ojos, vio que el árbol era bueno para comer, se le antojó, y que era agradable a los ojos, ahí está la redundancia, por supuesto hebrea, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió de ella. Fíjense nada más estas tres características, todavía no se los digo, pero hay solamente tres características en las que Satanás va a atacar siempre, y todos los pecados los vamos a enclavar en esas tres, apúntenle. La primera es la codicia, luego es la vanagloria y luego es la soberbia. Esos son los tres ataques de Satanás. Esas son las tres exclusivas estrategias que tiene para atacar a todos. Desde Adán y Eva, pasando por Jesucristo y hasta nuestros días, Satanás ataca exactamente igual. Ahorita los voy a poner a participar, pero miren. Fíjense la clave de las tres estrategias de Satanás en Génesis 3, 5. Si no sabe Dios que el día que coméis desde él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Yo seré como Dios. ¿Qué pasó con Luzbel? Seré semejante al Altísimo, ¿no? Y empieza a ser así como vanaglorioso. Yo sería como Dios, imagínate, ¿no? Todos me rendirían adoración. Yo sería el mejor director de alabanza, el mejor predicador, yo sería el mejor jefe de oficina, ¿no? El mejor encargado de departamento, ¿no? Si antes caigo en X pecado. Fíjense, ahí está el primero. Dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. No es cierto, ya me brinqué. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable. Entonces, ¿cómo a partir de los ojos uno empieza a codiciar lo que ves? Si uno no está acostumbrado a guardar sus ojos, las casadas van a ver a otro, los casados van a ver a otra, la gente que es muy próspera, tú vas a empezar a ver a lo mejor vehículos, vas a ver casas, vas a ver posición. Vas a empezar, con la vista vas a empezar a codiciar un montón de cosas que a ti ni te corresponde tener y que ahorita quizá ni siquiera puedas tener. Vas a empezar a poner todo tu empeño, todo tu dinero, todo tu esfuerzo, vas a desprenderte de la fe en Dios, vas a generar tus propios recursos, y hablo de físicos, emocionales, intelectuales, sociales, para poder alcanzar lo que ves en alguien más. O sea, la pura envidiota. Así. Y vas a empezar a codiciar y dices, híjole, no, es que ese carro está de pelos. No, es que una congregación así, con esa fachada. No, con ese número de personas. No, es que yo quiero una esposa como la de mi compadre, o un esposo como el de mi comadre. Y empiezas a codiciar. ¿Qué hayas con eso? Nada. Te vienes al hoyo. Te voy a decir por qué. La palabra de Dios nos enseña a nosotros a tener contentamiento, ¿sí? Con lo que tenemos, dice, por el momento, porque siempre somos bendecidos por el Señor con más, ¿no? Pero si nosotros no tenemos contentamiento con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que se supone que amamos, con lo que se supone que hemos logrado, la codicia a nosotros nos va a comer. Toda la bendición que tengamos de parte del Señor, que no la tengamos en estima por codiciar algo más, la tenemos por basura. Inconscientemente, pero así es. Tú no puedes vivir con el coche que tienes y digamos, no es que no sea un buen o mal coche, no. Tú no puedes vivir con ese porque estás aferrado a querer tener el que tiene Chenchito. Y el Señor te bendijo con ese vehículo y tú estás dando esa bendición por basura, por mediocre. Tú estás dando esa bendición por poca cosa, comparado con lo que tú quieres. ¿Te imaginas cómo lastimamos el corazón de nuestro Señor? Que dijo, oye, yo te lo di con todo mi amor. Malagradecido, ¿no? O sea, a lo mejor es el cochecito más modesto que en este momento puedes tener, pero es la bendición que hasta este momento puedes soportar.
Y ninguna bendición del Señor es pequeña, ¿o sí? ¿No? Pues es que prefieres eso o no tener nada, ¿no? Oye, que tu esposo, que tu esposa, pues es que ese hombre de Dios, gran predicador, casto, puro, elocuente, y voltas a la silla de al lado y dices, hijo, padre, ¿por qué no así, no? Y el Señor te dijo, oye, en mi propósito eterno y por amor a ti, te puse con esta persona. Porque por X o por Y razón en la sapiencia del Señor, Él es el amor de tu vida, ¿no? Ahora estás diciendo que yo la regué, que la persona que te di, el ministerio que te di, el trabajo que te di, el coche que te di, la casa que te di, la salud que te di, la estatura que te di, los ojos que te di, todo yo me equivoqué, lo hice mal y lo tienes por poco. Ah, no, las chinas como las lacias como las chinas, los gordos como los flacos, y los flacos, o sea, si se quedan no creo que quieran ser gordos. Pero ¿te das cuenta cómo nosotros inconscientemente ofendemos lo que el Padre ha hecho en nuestra vida? Como Eva vio que era codiciable, o sea, tenían la creación para ellos y vieron el árbol y vio que era codiciable y dijo, no, pues no estará mejor este que todo lo demás. ¿No estará mejor mi plato, ese plato de lentejas que mi primogenitura? Y así somos. Y así ataca a Satanás. Mira, ¿que no está más padre? Mira, ¿no está más grande? ¿No es más costoso? Mira, ¿no se ve mejor? ¿No lucirías mejor? Pues ¿por qué no mejor aquí? ¿Me doy a entender? Y entonces menospreciamos la bendición del Señor, que fue lo que hicieron ellos. Y dice codiciable para alcanzar sabiduría, y ahí se las dejó, ¿no? Dijo, ¿sabiduría? ¿Sabiduría? ¿Yo podría tener sabiduría? Híjole. Y tomó de su fruto y comió. Lo hizo porque quiso todo eso. Fue codicia, fue vanagloria para ser como el Señor y fue soberbia. Si yo tengo sabiduría, ¿para qué necesito a Adán? Y mucho menos al Señor. ¿Te das cuenta? Los tres mismos ataques, y ahorita lo vamos a seguir desglosando. Pero yo me quedé pensando, tengo una amiga, no tiene mucho que se casó y vive en Estados Unidos. Es una persona que es muy centrada en la palabra de Dios. Me decía, ¿te has puesto a analizar la caída de Adán y Eva? ¿Por qué pecaron? Y nosotros tenemos una muy grande ventaja sobre ellos dos. Nosotros estamos hablando de las tentaciones, ¿estamos de acuerdo? Y cómo Satanás ha sido sutil y muy astuto y te vende una idea que al final, como vio Eva en el versículo 13 que dice, me mintió, me engañó y comí. Pero, ¿fueron tentados o no? ¿Tú cómo luchas contra algo que no conoces? Porque Adán y Eva conocían la tentación. ¿Conocían la tentación? Entonces acerca a la serpiente astutamente, dice, estos cuates no saben ni por dónde les va a llegar el ataque. ¡Pum! Y se los avienta y caen. ¿Conocían la tentación? ¿Cómo luchas contra algo que no conoces? El hermano Bruno parece que está justificando a Adán y a Eva. Yo estoy de acuerdo. ¿Cómo luchas contra algo que no conoces? Difícilmente. Si ellos no conocían la tentación, entonces ¿cómo deberían de saber que estaban siendo tentados? No podrían, ¿no? Pero ni siquiera hacía falta. Ellos tenían una orden directa de Dios. La única forma en la que ellos tenían que no caer era obedeciendo. Se acabó, ¿no? Parece una justificación, es que Adán y Eva no sabían lo que era una tentación y de pronto resulta que Satanás los empieza a tentar. ¿Cómo iban a luchar contra eso si no sabían qué estaba sucediendo? No tenías que luchar, tenías que obedecer. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros? Ay, es que no sabe, pastora, luché con todas mis fuerzas y caí, ¿no? No, es que no tenías que luchar, ¿quién te dijo? Obedece, no se trata de dar rienda suelta a la imaginación y estar solapando a la tentación y estarla engordando hasta que pase. Así de sutil es. Es que caí, no lo vi venir. Cuando alguien dice no lo vi venir, no, es que
Me tomó por sorpresa, la verdad. Es una muy escueta explicación y justificación nada aprobable a la luz de la Biblia. Porque dice el Señor que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y cuando acabe este estudio, no vamos a tener pretexto. Porque cada cosa que nos pueda llegar como tentación, lo vamos a poder catalogar en estas tres: codicia, vanagloria y soberbia. Si hay algo que a ti te está moviendo la onda como para querer y no estar conforme con lo que tienes, que te caiga el 20. Estás menospreciando la bendición de Dios y estás codiciando algo que todavía no te toca. Esto es muy diferente al anhelo. La codicia es muy diferente a anhelar. Dios dice: yo cumplo los anhelos de tu corazón, ¿no? Y lo vimos en el estudio pasado, cómo Él cumple los anhelos que yo tengo y cómo me doy cuenta de que no son los míos y son carnales. Cuando estás en perfecta comunión con el Señor, el Espíritu Santo se encarga de poner en ti tanto el querer como el hacer las cosas. Tú te desprendiste de tu yo, moriste a ti mismo, te humillaste, y lo que el Señor puso en tu corazón es ahora lo que deseas. Es el anhelo de tu corazón. Pero la codicia no es de Dios. La codicia es justamente un pecado. O es una de las estrategias de Satanás que nos está a nosotros llevando a menospreciar la bendición del Señor. Vean qué feo. Qué feo menospreciar. Es decir, no fue suficiente tu hijo. Pues es que yo necesito algo más, ¿no? Pues a todos los santos o a la Virgen. O yo necesito a Krishna, Buda, pero creo en Cristo, soy cristiano. Porque pues ahora resulta que hay cristianos que practican hinduismo, ¿no? Y muchas otras cosas. Estamos haciendo insuficiente a Jesucristo. Hay una persona que ella descubrió, o el Señor le reveló una nueva doctrina acerca de la liberación, y que se llama las cárceles o las prisiones, no me acuerdo ya ni cómo se llama. Y entre toda su doctrina así, de verdad, totalmente deschavetada, dice que el nombre de Jesucristo y que Jesucristo no es suficiente para hacerte libre, ¿no?, del reino de las tinieblas. O sea, la insuficiencia de Cristo, y estoy hablando de una persona según así, de los top de los cristianos, que están pero más metidos ya en una onda herética terrible, ¿no? Digo, pues pobre persona. Todo por servir a diferentes demonios que pues los vemos, y a la codicia, vanagloria y soberbia, por supuesto. Pero entonces, todo lo que nosotros vamos a poder aprender a partir de estos tres ámbitos, lo tenemos que poder enclavar ahí. Y tienes que saber a qué parte de estas tres está aludiendo la tentación. Ahora, en Satanás, digamos, no es parte de él la codicia, la vanagloria y la soberbia. Es algo que alude para nosotros, es decir, eso existe en nosotros, en nuestra carne, en nuestra vida terrenal. Nosotros sabemos en qué áreas somos más fuertes y en qué áreas somos más débiles. Satanás, como les decía en un inicio, se encarga de ver por dónde llega ese ataque a través de estas tres áreas. Satanás no está construido de codicia, de vanagloria y de soberbia. Es algo que era inherente también a Luzbel, a parte de la creación de Dios, y que es inherente a nosotros. Nada más es cosa de que le escarben tantito, pues para que salga. ¿Me doy a entender? ¿Con qué se hace? Pues con las tentaciones. Entonces, de esta misma manera, nosotros vemos a gente tan grande en las Escrituras, pues que cayeron, ¿no? Por ejemplo, la vanagloria de Caín, ¿no? A querer impresionar a Dios con su gran ofrenda, y que pues Dios discriminó, ¿no? Y conocemos la historia de los que no, Génesis 4, del 1 al 13, ahí les voy diciendo para no llevar tanto tiempo. David, ¿no? La codicia. El rey David, el hombre conforme al corazón del Señor, ¿no? Satanás aludió a su codicia, y a través de los ojos vio a Betsabé. ¡Pum! Cometió adulterio, cometió homicidio, mintió, no, hombre, hizo un relajo el cuate, ¿no? Y esto viene en 2 Samuel 11, para quienes los quieren leer. Moisés, el gran profeta de Dios, quien rescató del cautiverio al pueblo hebreo, y entonces no entró a la tierra prometida por vanagloria. Y obviamente por desobediencia, ¿no? Rápido les cuento, o sea,
Pero los que no saben por qué no entró, Dios le dijo, pues no vas a pasar, ¿no? Va a pasar el pueblo, pero tú no vas a poder, te la voy a enseñar de lejitos nada más la tierra prometida, pero no vas a entrar. ¿Por qué? Pues pecó grandemente, ¿no? En vanagloria. Primero desobedeció, porque Dios le dijo, vas a sacar agua de la piedra, pero le vas a hablar a la piedra, le vas a decir a la piedra tú qué hacer, y a través del poder de Dios, pues va a salir agua, ¿no? Pues no, Moisés le pegó, y le pegó 2 veces, para que vean que aquí el que manda soy yo. Y la vanagloria porque dijo, entre Aarón y él dijo, ¿cómo los vamos a estar soportando y cómo les vamos a estar nosotros cumpliendo sus caprichos, ¿no? Digo, pues para que sepan que nosotros tenemos autoridad con el Señor y estoy platicando así a grandes rasgos cómo estuvo la cosa. Paz, le pega 2 veces a la piedra y ¡pum! Fluye el agua y empiezan a beber, ¿no? Y todos los ganados y todo. Pero se adjudicó el chulo su super milagro, ¿no? Él y Aarón dijeron, nosotros somos. Y nunca le dio la gloria a Dios. Dijo, ¿sabes qué? De aquí no pasas por vanagloria. Nada más. Tanto tiempo estar soportando el quejumbroso pueblo del Señor. Estarles aguantando todo y las regañadas de Dios Padre y estar oyendo y ministrando a tanta gente durante décadas y décadas y décadas, y con una por querer ser igual de nosotros. Vamos rápido para que vamos a leerlo. Vamos a Números 20, por favor, para decirles las palabras exactas. Versículo 5 al 13. Dice así: el pueblo de Dios, ¿no?, que estaba quejando ahí en el versículo 5 con Moisés, y dice, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? O sea, el pueblo de Dios estaba prefiriendo haberse quedado en Egipto que haberse estado ahí. No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron, fíjense, aquí está, versículo 6, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. O sea, vean, entraron estos dos, y descendió la gloria, ¿no? Hasta ahí va todo bien. Y escuchen esto, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. O sea, enfrente de todos, Moisés y Aarón hablen a la peña. Y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él había mandado. Ahí va, obedeciendo. Y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, ahí va obedeciendo, oíd ahora, rebeldes. Para empezar les puso una paliza, ¿no? Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Nosotros. O en castellano toluco, ¿Aarón y yo creen que les vamos a dar de beber de esta piedra? Ellos. ¿Os hemos? Dice así, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, es decir, como te adjudicaste mi milagro y no me diste la gloria a mí, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. O sea, y Dios le dijo, sí, chulito, pues ahora no entras, porque la gloria para mí, tú no lo hiciste, lo hice yo. Vean nada más hasta dónde puede llegar la vanagloria. Ahora, ¿qué resulta? Y lo hemos visto y tristemente en la iglesia del Señor. Todo el mundo ya se adjudica los milagros, ya nadie le adjudica nada al Señor. Y dice que milagros de parte de Dios, ¿no? Pero dice el Señor en su palabra, con nadie compartiré mi gloria. Con nadie. Así seas el más ungido, la persona que ora 20,000 horas al día, que no haya prácticamente pecado en ti, que seas así el más conocedor de la palabra, que
no, que hagas todo, uy, ni así el Señor compartiría su gloria contigo. Ni así. Y todo lo que hagas, paréntesis, ni siquiera es por las 20,000 horas de oración que puedas tener. Por la misericordia de Dios. Porque cuántas veces decimos, ay, pues si yo soy consagrado, entregado, Señor, y yo predico tu palabra y en tu nombre echo fuera demonios, y soy una persona que se guarda en santidad y no convivo con el mundo porque eso es enemistad contra ti, Señor, y veo a este pecador, Padre Santo, cómo lo has bendecido con un trabajo 1000 veces mejor que el mío. Pues sí, pero él me creyó y tú no, religioso. De labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. No es lo que hagamos, es su misericordia. Si a él le plació responder una oración por 15 segundos, es su misericordia. No es porque estuviste tú 3 horas y ayunando 8 días, no. Es por su misericordia. La oración, el ayuno y muchísimas otras cosas que nosotros hacemos, si creemos que vamos a recibir una respuesta diferente al plan de Dios, es como querer hacerle manita de puerco al Señor. No se va a poder. Ah, entonces ¿qué sirve que ore? ¿No? Si ya el Señor va a hacer lo que se le pega la gana, pues entonces ¿qué sirve que ore? No, es que tú oras para conocer la voluntad del Señor y en tu corazón esté el obedecerla. Porque, híjole, muchos sí hemos orado, ¿no? Ya casi concluimos, pero muchos hemos orado porque la voluntad del Señor se haga en nuestras vidas y cuando en serio se empieza a hacer, renegamos de ella. Y creemos que no es así. No. Yo estoy seguro que esa no es tu voz. Tú jamás me dirías que no. Apréndanse esto. Hay 3 formas en las que responde Dios. Sí, no, aún no. Se acabó. Y nada más cuando el Señor nos dice sí, el Señor me habló. Pero ya te dijo que no, y Señor, es que ¿por qué no me respondes? Ya te dije. Padre, llevo 8 días en oración y en ayuno y aún no recibo tu respuesta. En el primer minuto te dije que no. Pero no queremos atender a la voluntad del Señor. Queremos hacer lo que a nosotros nos conviene. ¿Me voy a entender? Entonces, tampoco funciona así, ¿no? Vamos rápidamente a Mateo 4. Del 1 al 10, lo leo. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Por quién? ¿Ya se dieron cuenta? Nada de que yo estaba aquí como que nada y me agarró la onda y no. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Normal. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, hermanas, después de haber ayunado 40 días y 40 noches y que te digan: conviértete estas en unas tortas de milanesa, ¿en qué área lo tocó? ¿O intentó tentarlo? ¿Codicia, vanagloria o soberbia? Díganme. ¿En qué? En esta tentación, la primera tentación, Satanás estaba abogando por la codicia, porque saciara su hambre y su sed. Dios por eso nos pone a nosotros el versículo anterior que nos dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, digo, ¿haría falta que te pusiera el Señor, tuvo hambre? Pues no, digo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, es lógico que todo el mundo tendríamos hambre, ¿estamos de acuerdo? Pero dice, tuvo hambre. Y después viene la primera tentación y dijo Satanás: tú no has comido ni has bebido. Traigo aquí sándwiches. Mira, ¿te gustarían? Imagínate. No accedió ni dio lugar a la codicia. Es decir, esto, como Eva, codiciable para comer, codiciable para saciar mi hambre, mi sed, ¿no? Una torta de milanesa y una coca fría. No. Versículo 5. Entonces el diablo, fíjense, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Sí. Jesús le dijo: escrito está también
también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces imagínate a Satanás, a ver si eres hijo de Dios. Ah, no, ¿quieres ver? Ahí voy. Vienen los ángeles y lo rescatan, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Yo soy hijo de Dios o no? Si Cristo hubiera accedido, eso es lo que hubiera pasado. Va, me aviento y ni siquiera es el más alto. Y llegarían los ángeles, seguro llegarían los ángeles por Cristo. Y lo hubieran puesto exactamente otra vez al lado de Satanás. Y Cristo le hubiera dicho, ¿ya ves cómo soy hijo de Dios? Yo soy el hijo de Dios. ¿Qué es eso? Vanagloria. Otra vez. Seréis sabios como Dios. Yo seré como Dios. Yo soy el hijo de Dios. Igual, lo mismo. Siguiente versículo. Otra vez le llevó al diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jehová le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Dónde está la clave en este versículo? Aquí hay dos. A ver. ¿Cómo? Pero de las tres que hablamos, codicia, vanagloria o soberbia, ¿en cuáles está? Hay dos aquí. No. Codicia y ¿qué más? Soberbia, el último ataque de Satanás. Este estudio lo vamos a hacer, se va a llamar el último ataque de Satanás, es la soberbia. Le dice, fíjense, ya lo lleva y le enseña, ¿no? Mire, mijo, de aquí para allá, la Cheyenne, pa. No. Todo eso que tú ves, te voy a dar si postrado me adorares. Y entonces Cristo ve y dice, ¿todo este reino sería mío? Codicia, ¿no? Diría, híjole, ¿yo sería el amo de todo esto? Lo tentó en codicia, pero ¿cómo termina diciendo? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ojo, cuando le hubiera dado Satanás todo, si hubiera postrado delante de Él a adorarle, el poder tener todo lo que le enseñó, todos esos reinos, todas esas posesiones, al mismo tiempo significaba que iba a reinar sobre ellos. Y es decir, yo no solamente tengo miles y millones de hectáreas o países enteros, tengo gente que me sirve. Yo voy a estar en dominio sobre todo esto. Yo voy a ser el que manda aquí. Yo voy a ser el mero de esta porción que me está ofreciendo. ¿Te das cuenta? Cuando a ti te ofrecen ese tipo de cosas, o sea, por ejemplo, un puesto más alto, híjole, pues lo primero que vemos es que a lo mejor vamos a ganar más y vamos a empezar a codiciar más cosas. Y segundo, ¿cuántas veces no lo hemos visto en mucha gente que se sube a un ladrillo o lo elevan un ladrillo y se marean y se vuelven soberbios y dicen, aquí el que manda soy yo y aquí nadie opina y el pastor soy yo, ¿eh? No, señor, el pastor es Cristo, perdóneme. Ay, bueno, ¿sí me doy a entender? Y aquí se hace lo que yo digo, ¿no? O los esposos con las esposas. Nada, aquí se hace lo que yo obedezco. Nada, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Miren, es muy sencillo. Codicia, vanagloria y soberbia son los tres ataques de Satanás y la soberbia es el último y es el más fuerte. Y es lo que ha corrompido mayormente al mundo. Pero si nos damos cuenta, nosotros estamos siendo atacados bajo los mismos tres principios en todo momento. En todo momento. Yo me recuerdo la anécdota de un pastor que yo no sé ni quién era, es muy famosa y si es verdad, digo, para la gloria del Señor, y si no, es un muy buen ejemplo. Pero decía, por ejemplo, bueno, no voy a poner un nombre, pero un predicador y hacía un estadio mega lleno y la gente se convirtió y cayó la gloria de Dios, muy bonito, todo real, ¿no? Con la presencia del Señor. Y que bajando este predicador del escenario, una persona de staff, y ya saben, así de todos los que se rodean, de los más importantes, le dice, qué impresionante mensaje, la gloria descendió, el Señor lo usó grandemente, es usted un gran predicador, es usted un ungido del Señor, es usted uno de los mejores predicadores que ha conocido el mundo, es verdaderamente un hijo de Dios. Y que el predicador le responde, ¿no? ¿Sí? Lo mismito me acaba de decir Satanás. Si tú no eres humilde y la soberbia entra en ti, adiós. Adiós, Dios. ¿De qué está lleno ahora tanto las iglesias?
¿no? Declaraciones, decretos, pactos, voluntad humana, creyendo que podemos nosotros hacer mejor las cosas que el Señor, ¿no? Porque ya nos ungió, porque en algún momento nos respaldó, porque su Espíritu Santo fluía a través de nuestra persona por su misericordia. Ahora resulta que ya ni lo necesitamos. Yo soy el apóstol de apóstoles y él, híjole, ya para qué digo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces la soberbia, yo en esta persona hubiera dicho, muchas gracias, gracias, para la gloria de Dios. Como, uy, no, gracias a Dios. Oiga, hermano, no, el Señor, gracias a Dios, gracias. Por dentro, soy el chido. No, que no. Ay, sí, ¿no? Es la verdad. Y ve qué respuesta. Mira, Satanás me acaba de decir exactamente lo mismo. Para que tú te la creas y entonces te desprendas del Señor. Lo vamos a ver a detalle después, más adelante. Esa es la soberbia, el último ataque de Satanás. Pero así fueron atacados todos. Sansón, David, Salomón, Moisés, todo el mundo, Jesucristo. Bajo estos tres mismos ataques, el pecado que tú me digas ahorita va a encajar en cualquiera de estas tres. El que me digas. Entonces la Biblia dice, no ignoramos sus maquinaciones, debemos de estar conscientes de que en las tres está lo que te está pasando, o lo que me está pasando. Ahí está, ahí está. Si lo identificamos, no te pongas a dialogar como Eva, responde como Jesucristo. No, no, porque el Señor dice que no. No te pongas a percibir qué tan bueno, qué tan malo será actuar de una manera que el Espíritu sabe que estás mal. No tenemos que hacerlo, no nos tenemos que poner a platicar ni a coquetear con el pecado. Les decía la clase pasada, ¿cuándo vamos a tratar al pecado como el pecado nos trata a nosotros? ¿Cuándo? Porque el pecado no es gentil contigo ni conmigo, no lo es. Es destructivo, nosotros tenemos que tratarlo igual, destruirlo, negarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan que estábamos platicando la semana pasada que somos hechura de Cristo? O sea, imagínate a Cristo pues pensándola, híjole. Y si me echo una cañita al aire, ¿te imaginas? ¿Qué resulta de la tentación del pecado? ¿Qué resulta del pecado? La desobediencia. No hay obediencia, no hay plan del Señor. Y con esto concluyo, para no hacerlo mucho más largo. Si Cristo logró salvarte a ti, a mí, y a todo el mundo caído que le reconozca, si Cristo logró que tú y yo y todo aquel que le reconozca tenga vida eterna, perdón de pecados, una segunda oportunidad, una eternidad al lado del Padre, fue solo por una sola razón. Porque amor tenía, y todo el mundo va a decir sí, que nos amaba, sí, pero Cristo pudo habernos amado y pudo haber desobedecido y se acabó, ya. Si todo tuvo un final exitoso conforme al plan de Dios y la coronación de Jesucristo en lo sumo del universo y nombre sobre todo nombre, y la gloria y todos los reinos para Jesucristo y todo lo que conocemos de nuestro Creador, de nuestro amado Padre y nuestro Salvador, todo eso sucedió porque Él obedeció, porque no cayó a la tentación, porque no dio pie al pecado, porque no se puso a dialogar ni a suponer qué tanto es tantito o hasta dónde puedo avanzar, porque no se puso a apapachar la idea de una tentación o de pecar. Simplemente fue radical y dijo no, porque el Señor no lo quiere. Y obedeció. Fue obediente. Dice la palabra de Dios, ¿no? Pues que Él fue obediente hasta la cruz. Y Él, si no hubiera obedecido, ya no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Este mundo, quién sabe qué hubiera pasado. Quizá no tendríamos edad para estar vivos. ¿Quién sabe? El Señor, recuerden cómo fue, a causa de la maldad del hombre, fue recortando la edad del ser humano. Yo no sé si ahorita más de 8 años, tan mal como estamos. Yo digo, 70 son muchos. Hace una década o 20 años hubiera dicho, no, pues ya mejor unos 40. Y a estos días, pues ya a lo mejor diría, híjole, pues unos 15, ¿no? Y ya. Y en 5 años yo no sabría.
Pero todo resultó en victoria, en un plan eterno perfecto, ya hecho, solo porque Cristo obedeció. La desobediencia es la consecuencia de la tentación. ¿Reconociste estas 3 áreas? Medítalas en la semana. Cada quien sabemos con qué luchamos. Clávalas en una de estas 3. Segurito cabe. Seguritito. Si tú eres un prepotente arrogante y ofendes a la gente y te comportas de una manera altanera y todo eso, soberbia. Si tú eres una persona, pues que, híjole, no quisiera decirlo de esa manera, pero que quieres ser como todo el mundo para encajar en todos lados y quieres ser ultra popular y famoso y no te importa descuidar a lo mejor trabajo, oficina, familia, escuela, hijos o tu propia persona, y caer en pecados pues de un carácter íntimo, como tú lo quieras, vanagloria. Si tu vida es inconforme, si no estás a gusto, si estás pensando en todo lo que puedes hacer y que a lo mejor el Señor, la palabra del Señor te está prohibiendo hasta cierto punto como una traba llevarlo a cabo o no desarrollarte socialmente, laboralmente, todo, estás codiciando algo que no te corresponde y estás echando a la basura la bendición del Señor. O sea, cada pecado en nuestra vida va a encajar en algo así. Cada forma, o sea, por la vista, por los oídos, por los 5 sentidos, siempre va a ser codiciable. Siempre. Los 5 sentidos es para la codicia. Si va a ser vanagloria, es el ego. Siempre el ego, ¿no? Y la soberbia, pues lo mismo, ¿no? La autosuficiencia, la independencia del Señor, el no darle crédito que reina en tu vida. Cuando tú le dices, Señor, lo he repetido también muchas veces, tú le estás diciendo Señor, gobernador, dueño, amo, propietario de mí. No digamos Señor nada más así, ¿no? Porque significa cada una de esas palabras. Entonces, si no obedecemos, dicen, como Cristo dijo, Señor, Señor, dicen que me aman, su corazón está lejos de mí, dicen que me aman, no hacen lo que yo les pido. Pues, aunque me digas Señor, Señor, ¿Me doy a entender? Entonces, oremos al Espíritu Santo esta noche para que nos dé esa convicción y poder ver en dónde estamos nosotros ahí metidos, porque solo así vamos a saberlo, ¿no? O sea, cada quien tiene que saber en qué área estamos ahí medio trastabillando, y eso no te voy a decir que se te va a quitar de un día para otro, pero pues en oración, en consagración, pegados al Señor, el Espíritu Santo nos fortalecerá y sabremos responder como Cristo, ¿no? No dialogaremos con el pecado, no dialogaremos con Satanás, no le daremos oportunidad a la tentación de que se incube en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestro corazón, para después pues, terminemos pecando. No debemos de dar lugar a sutilezas, debemos de ser radicales, espinosos en nuestra manera de tratar al pecado, a la tentación, para que después cuando abramos los ojos no nos hallemos en un lugar donde dijimos, chin, ¿qué hice? No debió haber sido así. Y entonces el Espíritu Santo te recuerde, mira, ¿te acuerdas que decías que no pasaba nada? ¿Me doy a entender? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque tú has sido bueno. Tú nos has enseñado, Padre Santo, acerca de las maquinaciones del enemigo, acerca de las maquinaciones de Satanás, Señor. Te pedimos, Padre Santo, como dice el libro de Santiago, Señor, que tú nos otorgues esa sabiduría que viene de lo alto para poder entender, Padre, de estas 3 áreas, de estos 3 principios de estrategia de ataque de Satanás, Señor, en cuáles nosotros estamos siendo atacados, en cuáles somos más débiles, y a través del poder del Espíritu Santo, Señor, de tu inmenso amor, Señor, de tu fortaleza, nosotros podamos salir adelante, Padre, y no estar dando lugar al diablo, Padre. No permita, Señor, que nosotros seamos parte de tu iglesia tibia, Señor, o una parte de tu iglesia fría, Padre, que sea insensible a estas 3 áreas, Señor, que seamos insensibles o tibios, Padre, preguntándonos cada vez hasta dónde podemos llegar a pecar o hasta dónde podemos encontrar esos límites, Señor, que tú estableces bien en tu palabra. No demos lugar al diablo, Padre Santo, ayúdanos a ser inteligentes, Señor, a ser prudentes, a actuar con una madurez espiritual de una vez por todas, Padre. Que no podamos seguir andando en esta vida que tú nos otorgas como bendición, en las condiciones que tú nos las otorgas con bendición, Padre, pero seguir siendo caminadores, Señor,
de un terreno que no ha sido fértil, Señor, de un terreno que es todo lo contrario, que es un terreno espinoso, que es un terreno lleno de dudas, Señor, lleno de tibieza, Padre. Ayuda, Señor, a caminar por las sendas de justicia, las sendas de tu gloria, Padre, donde podamos ver milagros establecidos en nuestra vida, Señor, en la vida de nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de reunión, Padre. Queremos andar un camino donde estemos acostumbrados a ver tu poder, Señor, trabajando en nosotros y en las personas que nos rodean, y que no que seamos sorprendidos, Padre, por destellos milagrosos, Señor, que quizá y tristemente muchas veces ni siquiera provengan de ti. Ayúdanos, Padre, a que en estas tres áreas nosotros podamos encontrar una luz, Señor, que nos salve, que nos rescate cada vez y en el primer minuto donde seamos atacados, Padre. Que sea tu gloria la que se manifieste en nuestras vidas, Señor. Que tu reino sea establecido en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, en nuestra alma y sobre todas las cosas en nuestro espíritu, Padre. Que nuestro andar sea un ejemplo, Dios, de perseverancia espiritual, de confianza, Señor, y de también, Padre, de astucia, de una astucia santa, Señor, para poder discernir espíritus malvados, poder discernir ataques de Satanás, poder discernir caminos torcidos, Señor, o pestilentes, Padre, que solamente nos llevan a la condenación o a cometer pecados, Padre. No permita, Señor, que nosotros nos ensoberbezcamos, Padre, que no haya vanagloria tampoco en todos nuestros éxitos, en todos nuestros logros, Padre, que demos siempre la gloria al que reina por los siglos de los siglos, que es tu Hijo. No permitas, Padre, que nosotros podamos vivir en la inconformidad, sino todo lo contrario, Señor, agradecidos con lo poco o mucho que tenemos, Padre, con la cantidad que es la medida exacta y perfecta con la que tú nos has bendecido, porque nos conoces mejor que nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a caminar en esas sendas de justicia, esas sendas de honor, Padre, y de humildad, para poder ser agradables delante de ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, cada vez que nosotros estemos bajo ataque, a discernir qué es lo que está sucediendo y nosotros poder cerrarle la puerta al pecado, cerrarle la puerta tajantemente a la tentación y no estar teniendo diálogos, Señor, diálogos que solamente nos llevarán a la comisión entera del pecado y a ser engañados, Señor, y ofender tu santo nombre y pisotear tu sangre. Ayúdanos, Padre. Sin ti no podemos, Padre, pero con la guía de tu palabra, con la fortaleza que tú nos das a través de tu Espíritu Santo y la comunión contigo, sabemos que seremos más que victoriosos, como tú lo has dicho en tu palabra, Dios. Te damos gracias, Padre, en esta noche porque nos has permitido estar aquí. Gracias, Señor, por todas las personas que estamos. Padre, bendícenos, Señor. Otórganos una porción doble de tu gracia, Padre, para que toda la gente pueda ver algo diferente verdaderamente en nosotros, que somos personas que hambrientos de tu palabra venimos a ti, Señor, de día, de noche, ya sea con luna o con sol, Padre, a buscar de ti y de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, aquel que reina por los siglos de los siglos, sea toda la gloria, todo el honor y el imperio, Padre. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén. Les dije que no íbamos a terminar. Ay, sí, falta mucho. Pero lo vamos a ir viendo. Ya es algo tarde. Nos extendimos un poquito más que la sesión pasada. Me gustaría preguntar rápidamente si alguien tiene